creo que ya está. Muy bien. Les envié un correo. ¿Tuvieron oportunidad de revisarlo? Sí, acerca de la tarea, ¿no? Sí, profe. Sí. Ajá, exacto. Lo platicamos rapidísimo. Creo que ya llevamos algún material para poder Ya te entendí. empezar a Sí, pues, sí, estamos tomando clase en línea, nada más. la tarea, ¿verdad? Ok. Eh, permítanme, déjenme les muestro. Bueno, voy a escribir unas poquitas cosas nada más. Sí, aquí está. Ujú. Bueno, la clase pasada terminamos diciendo en qué consistían en qué consistía que un conjunto tuviera contenido en general, ¿verdad? Que ya era como la concreción de todo lo que habíamos platicado. Estaba dependiendo la definición de contenido general, que esa fue la definición, pero estaba dependiendo de la definición de integrabilidad según Riemann. Entonces lo vamos a poner así, son tres cosas que vamos a poner ahorita. Como recordatorio, rápido recordatorio de lo de la vez pasada, habíamos dicho que si teníamos A, un conjunto acotado, por lo cual nosotros podíamos dar una celda, J, digamos, una celda que contiene el conjunto, y F también una función acotada. Solo que la función la habíamos definido sobre J. J sobre R acotada. Habíamos dicho que existía la integral de Riemann de esta función y que era un valor L, ¿verdad? F es integrable sobre A. No recuerdo si lo pusimos tal cual. Pero F era integrable sobre A. Sí, solo si F es integrable FJ, digamos, es integrable sobre J. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, ¿y qué cosa era que FJ fuera integrable? Nosotros habíamos definido la FJ, que va a ser un poquitito informal. FJ de X era la misma función si es que la X estaba en A, por ahí lo pusimos, e iba a ser el valor 0 cuando X estuviera en J menos A, ¿verdad? Por ahí inclusive habíamos hecho un dibujito y habíamos dicho, bueno, fíjate que nosotros extendemos esta función a una celda cuando tenemos de antemano un conjunto. O sea, yo quería definir cuál era la integral sobre alguna región. ¿Cuál era la integral sobre este conjunto A en Rn? ¿Vale? Como está acotado, yo construía una celda J que pudiera albergar al conjunto A, y entonces yo decía que la función iba a ser integrable en A, siempre y cuando fuera integrable en J esta FJ, esta extensión. Y por ahí hablamos de la extensión también, ¿verdad? Decíamos que era una función que estaba definida sobre todo J de la siguiente manera.
Aquí nosotros ya teníamos definida nuestra función sobre A. Era, no sé, siempre estamos poniendo un sombrerito por ahí para identificarlo con la función. Esta es la gráfica de f. Y entonces lo que hacíamos era únicamente agregarle puros ceros en la celda. E incluso comentamos que no dependía de la celda, ¿verdad? Que la función no dependía de la celda. Que la suma de Riemann que nosotros pudiéramos proponer, digamos que si L tenía el valor de la integral sobre J de FJ, pues que entonces ese era el valor de la integral de F, lo definíamos así, pero al revés, sobre el conjunto A, ¿verdad? O sea, así estábamos definiendo la integral. Y que, bueno, las sumas parciales, pues no aportaban nada cuando estábamos fuera del conjunto, pero sí teníamos una aportación para este elementos del conjunto. ¿Sale? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, sí, estoy. Sí, para todos es claro. Y una pregunta, en la parte de hasta arriba, ¿cómo dice? Es una letra. Dice, haz un J. conjunto de Rn acotado, J, una celda que contiene a quién. Ah, perdón. La A es la región sobre la cual se va a integrar, ¿verdad? Exacto. Ok. Sí, ¿Sale? gracias. Sí, de nada. Y es que nosotros comenzamos construyendo el contenido y luego hablamos de la integral sobre celdas. Pero entonces nosotros queríamos definir qué significaba la integral sobre una región. Entonces, pues la región, extendemos la función que está definida sobre a la FJ, que es una extensión hacia una celda, y la integral entonces va a ser la integral de esta función. O sea, es un formalismo, pero de alguna manera nos permite hablar con claridad de qué significa la integral. ¿Bien? Bueno, esa era la definición de integral. Ahora, una vez que yo tenía esta definición de integral, vamos a poner en otro color, yo decía, definíamos el contenido, sí, bueno, definíamos un conjunto A, en Rn, acotado, tal que esta fue la definición con la que terminamos la clase pasada, tal que el contenido de la frontera del conjunto sea cero. O sea, en este punto, cuando trabajamos ya con la definición de la integral de una función sobre un conjunto A, nosotros queríamos poder calcular el área de cualquier conjunto, que esa era la finalidad de definir la integral. Entonces, habíamos dicho que la hipótesis que teníamos que agregar era que la frontera del conjunto no aportara área, y para eso ya teníamos la definición de contenido cero. Es más, déjenme lo pongo más precisamente. Un conjunto A en Rn es que es acotado tal que el conjunto frontera de A es de contenido cero, así está más preciso. Es de contenido cero. Se dice que tiene contenido. Se dice que tiene contenido. eh, y su contenido lo vamos a calcular de la siguiente manera. Bueno, o sea, yo ya había definido los conjuntos, ya había definido qué significaba que un conjunto tuviera contenido cero en cierta dimensión, pero yo en ningún momento dije cómo calcular el contenido de un conjunto cualquiera acotado. Entonces, este era el objetivo de esta definición, usar la integral que yo ya definí para una función cualquiera en un conjunto cualquiera acotado, una función que ya es integrable de antemano sobre J. Aquí, por supuesto, hay que darle la definición, ¿verdad? Entonces yo puedo definir el contenido de un conjunto de la siguiente manera.
La función que yo voy a considerar encima de ese conjunto es la función constante 1, que fue lo que platicamos ya al último de la clase pasada. Y dijimos que el valor numérico de esa integral, el valor numérico de ese volumen, si quieren pensarlo de ese modo, pues va a ser el mismo valor numérico que el área. ¿Sí? Si aquí tenemos f de x igual a 1, definido sobre A, y f igual a 0 sobre toda la celda de afuera, pues entonces yo puedo hablar de la integral, lo puse con una g, creo, una integral de esta función. ¿Vale? Entonces el contenido del conjunto A, otra vez pensando que este es el conjunto A, va a ser la integral de la función 1 sobre J. No, perdón, sobre, ¿cómo lo pusimos? G sobre J, sí. Donde g de x es igual a 1. Así mejor. Gj de x es, Profe, sí. ese símbolo es la phi, ¿verdad? eh, es una g. Ah, Sí, es como la g de la gravedad, ¿no? ok, gracias. ¿Sale? Sí, por no poner la f, pero es igual. Por eso nada más estaba yo haciéndome bola solito con mi notación, pero a ver, déjenme, ahorita lo explicamos. Más o menos me siguen, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Ya está. Entonces, ¿cuáles van a ser los conjuntos para los cuales yo voy a poder calcular un volumen o un hipervolumen, un área, una longitud? Para aquellos conjuntos acotados cuya frontera sea de contenido cero. ¿Y esto qué quiere decir? Pues nuestra intuición nos dice que eso va a ser posible, ¿verdad? Si yo puedo tener aquí a lo mejor un montón el conjunto A está hecho un montón de pedacitos, pues bueno, que la frontera no aporte nada al conjunto, ¿verdad? Al área del conjunto. Que la frontera sea de al menos una dimensión menor que la dimensión del conjunto como tal, ¿verdad? O sea, que la cascarita no aporte, no aporte volumen, no aporte área. Eso es lo que nos está queriendo decir. Y además la definición nos dice cómo se calcula el área. Considera la función constante 1 definida sobre el conjunto, calcula la integral de esa función, considerando también que la función g vale 0 fuera del conjunto. O sea, es la integral de una función particular, la función constante 1 definida sobre el conjunto y 0 fuera. ¿Sale? ¿Se entiende eso? O sea, en este caso la g de x está a una altura uno del conjunto. Ujú. Ah, ok, ya entendí, gracias. Sí, ¿Sí? O sea, curiosa. De hecho, va a ser una práctica usual cuando nosotros queramos calcular el área de un conjunto. Ahora sí, hablando ya de área como tal, de un conjunto en R2, me voy a una dimensión mayor, defino la constante 1 sobre el conjunto y el valor numérico del volumen va a ser el mismo valor numérico del área. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplito. o sea, profe, es como si tomáramos, a lo mejor suena muy burdo, pero como si tomáramos una integral en un intervalo abierto o algo así. Em, es una función constante en la región que yo quiero calcular. Vean, por ejemplo, esto. Piensen en algo muy sencillo. Supongan que ustedes quieren calcular el área de un triángulo. Bueno, que no siempre vamos a tener triángulos, por supuesto, pero eh, ustedes quieren calcular el área de este conjunto A. Pensémoslo ya, específicamente en R2, ¿verdad?
A es el triángulo y esto está metido en R2. Para un triángulo, pues definitivamente yo tengo mis formulitas para calcular el área, ¿no? La fórmula de Herón, base por altura entre 2, etcétera, ¿no? Pero como esto está representando un conjunto o una región del plano en general, acotada, a mí me gustaría tener un método que funcione para todas las regiones. Quiero calcular el área de esa región, ¿cómo le hago? Bueno, lo que supongan ustedes que nosotros más o menos ya sabemos que el área del conjunto A van a ser, no sé, por decir un número, 24.7 unidades cuadradas. Supongan que no lo sabemos, pero que vamos a llegar a esa conclusión. Entonces la técnica es la siguiente. Como la integral nosotros ya la definimos sobre celdas, pues metemos esto sobre una celda. Pero bueno, ya no voy a dibujar la celda porque la integral sobre la A es para cualquier celda que yo defina. Entonces, sí tiene sentido hablar de la integral sobre A. Entonces pongo aquí mi región en el plano. Ups, ya me salí de la raya como en la primaria. Ahí está. Y defino la constante 1 sobre ese conjunto. O sea, voy a generar un prisma, ¿verdad? Allí está. De manera que la altura es un 1 aquí. ¿Sale? Es la función constante 1. Y entonces si yo calculo, yo puedo calcular la integral de la constante 1 sobre A. ¿Y qué significa de esa función definida sobre este conjunto? Ah, bueno, significa la integral de la función G sobre la J que contiene la celda. O sea, esta es la definición de la integral de una función sobre un conjunto, porque la integral la definí sobre celdas. ¿Me explico? Sí, profe. Sí. Y entonces en el fondo de su corazón esto está pensando que es en qué va a terminar el asunto, en que voy a tener el contenido del conjunto, el área, multiplicado por la altura. O sea, esto me va a dar un volumen precisamente, pero bueno, esto me va a dar 24.7 unidades cúbicas. Pero al final de cuentas yo voy a decir, el valor de esta integral es 24.7. ¿Sí me explicó? O sea, la técnica que funciona en general va a ser definir la constante 1 sobre el conjunto al que le quiero calcular contenido. Lo que me va a dar va a ser, digamos, el volumen de esa región, pero el valor numérico de ese volumen es exactamente el mismo que el área que quiero calcular. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Y, o sea, yo sé que el uno pues es muy sencillo, pero podríamos incluso tomar una altura X, que no sea precisamente uno. Em, Podemos tomar otra, pero habría que dividir, ¿verdad? Finalmente terminaríamos haciendo lo mismo. Ah, ok. ¿Sale? O sea, y esta, miren, es como, no sé, algunos de ustedes ya han tenido contacto probablemente con la noción de topología. ¿Qué es la topología de un espacio? No, creo que no. ¿No? A lo mejor me fui muy allá. Em, digamos que las definiciones o los métodos a veces toman una cara no tan intuitiva de momento, pero el objetivo de esos métodos es extender el método a algo en general. Es decir, mi objetivo aquí es calcular el área de una región, el contenido de un conjunto. Aquí en R2, pues es un área. Pero ¿cómo calculo el volumen de algo en Rn? Bueno, a propósito de que yo me fui a Rn más 1 para dibujar para calcular la integral,
pues uso en particular la función constante 1. O sea, si ustedes piensan que esto es, no sé cómo se pueda dibujar, creo que nadie lo sabe, pero suponiendo que este es un conjunto en Rn, ¿cómo calculan su volumen, su hipervolumen? Bueno, el método es el siguiente, toman una función definida sobre esta región. Digamos que a cada punto de aquí le van a montar ustedes una altura, eso es lo que se le llama f de x para alguna x aquí. Y entonces todo el dibujo, por hacer algún esquema, todo este relajo, pues ya va a estar contenido en R más 1, Rn más 1. ¿Sale? Del mismo modo en que cuando tenían un área, ustedes quieren calcular el área, se van a un dibujo en R3. Calculan el volumen ahí en R3, o sea, la función esta f de x no es cualquiera, es la función constante 1 cuando x está en A. Y entonces definen el contenido del conjunto en Rn como la integral de la función 1 que está definida sobre A. ¿Sí me explicó? ¿Más o menos me siguen? Sí. ¿Sí? O sea, a lo mejor parece un poquito esotérico, pero quiero aprovechar el hecho de que yo ya tengo, bueno, no, el quiero es un hablar de manera genérica, ¿verdad? Se aprovecha el hecho de que yo ya sé calcular la integral de una función definida sobre un conjunto para definir el contenido de un conjunto a través de una integral particular, que es la integral de la función 1. ¿Vale? Va que va. Muy bien. Pues esa es la relación entre las definiciones. Bueno, ahora, ¿por qué platicamos todo esto? ¿Por qué lo estamos recuperando? Bueno, porque eso ya nos da suficiente material para comenzar a trabajar con esa tarea que les había platicado. La tarea no cumple otra función más que poner en una estructura a todo lo que hemos estado revisando. La tarea trae cosas que no hemos probado nosotros, pero que las vamos a probar a lo largo de esta semana. Fíjense, déjenme compartirles los enunciados. Tum. Aquí está, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que sigue inmediatamente de lo que yo acabo de decir es esta definición. Esto sería, digo, este teoremita. Vamos a hacer más grande. Ahí está. Bueno, entonces fíjense en qué situación estamos hasta ahorita. Yo comencé el curso diciendo qué cosa era el contenido cero de un conjunto, el contenido cero. Luego me fui trabajando hacia la noción de integral de Riemann. O sea, vi cómo funcionaba el concepto de contenido cero. Definí la integral de Riemann de una función y entonces en general definí el contenido de cualquier conjunto acotado en Rn. O sea, todo el curso hasta ahorita se ha tratado acerca de el hipervolumen o el área en R2, el volumen en R3, en cómo se define el volumen de una región. Pero en el camino yo definí la integral de Riemann. ¿Sale? Ahora, si la noción que yo di al inicio del curso es la de contenido cero, y yo acabo de decir qué significa que el contenido de un conjunto, pues sería bueno tener claro que la noción de contenido de un conjunto aplicada a un conjunto de contenido cero me da lo que me tiene que dar, que es cero. ¿Me explico? O sea, que tenga contenido quiere decir que no tiene contenido cero o ya me confundí. Otra vez, ¿verdad? Bueno, lo voy a dibujar.
Parece un trabalenguas, pero tiene sentido. Esto otra vez es simplemente por poner atención a la formalidad, ¿verdad? Yo les prometí un curso aplicado y lo vamos a hacer, pero tenemos que fundamentar las cosas para poder llegar a esos cálculos. O sea, yo tuve la definición de S, digamos, si tengo un conjunto en Rn, yo definí qué significaba que S fuera de contenido cero. ¿Estamos? Sí, Esto no significa que yo puedo calcular el contenido de cualquier conjunto, no. Solamente dije cuáles eran los conjuntos que no tenían o que tenían volumen cero en Rn. ¿En qué estoy pensando? En las cascaritas de los conjuntos cuando el conjunto está en una dimensión mayor. O sea, en la longitud, digamos, si yo calculo la longitud aquí en la orilla, pues estoy siendo consecuente con la dimensión del objeto, la dimensión de la línea. Pero si yo quiero calcular el área de la cascarita, pues me va a dar cero. Y eso era la idea del conjunto con contenido cero. ¿Sale? Ok, ya tuve esa definición, la estudié, etcétera. En el camino definí la integral de Riemann. Bueno, ahora yo estoy hablando de conjuntos acotados cuya frontera es de contenido cero, que cumple esa definición la frontera, pero yo ya estoy calculando, ya estoy diciendo quién es el contenido de un conjunto en general, acotado, ¿verdad? Es la integral de la función constante 1 definida sobre A. Eso es el contenido. Ah, ok. Pero ahora, como yo ya definí el contenido en cualquier conjunto, sería lindo que cuando aplico esta noción de contenido a un conjunto que yo ya sé que de antemano es de contenido cero, aquí también me dé cero. ¿Me explico? ok, sí. ¿Sí? Sí, solo sí, ese es de contenido cero. Eso es lo que dice o sea, empecé con conjuntos que tenían, y definí que era el contenido cero. No quiere decir que yo esté calculando el contenido de esos conjuntos. ¿Sí ven de qué se trata esto? A ver, o sea, como que estamos también definiendo el cero, digamos, como que, ay, ¿cómo decirlo? Como que entre los volúmenes también va a haber conjuntos que midan cero. Exacto, ese es el punto. Yo solo me fijé al inicio del curso en conjuntos que tenían volumen cero y los definí como de volumen cero, aunque no calculé su volumen. ¿Me explico? O sea, nada Sí. más damos por hecho que son de contenido cero, ¿no? Ajá, exacto. Y es que lo que confunde a lo mejor un poco es el nombre que le puse a esos conjuntos de contenido cero. Bueno, vamos a decir, no sé, que esos son, cámbienle la palabra. Vamos a decir que yo definí al inicio del curso los conjuntos flaquitos, ¿no? Por mencionarlo así. Tengo la familia de los conjuntos flacos. ¿Quiénes son los conjuntos flacos? Ah, son los conjuntos para los cuales si tú das una familia finita de celdas, los cubres, la suma de la familia finitas es menor que la épsilon que definiste. Bueno, esos son los conjuntos flacos, ¿no? Voy a cambiarle nombre, no los voy a llamar contenido cero para que no se confundan. Contenidos flacos, ¿verdad? Bueno, para que no nos confundamos. No, no es tan claro, es muy sutil. Entonces, los conjuntos flacos, pues son una familia de conjuntos que cumplen con una propiedad. Se acabó. En ningún momento estoy calculando el volumen de los conjuntos flacos. ¿Ya? Sí. Entonces, llego el día de hoy, bueno, el día de la clase pasada, y les digo, si tienes un conjunto acotado, fíjate, vas a calcularle su volumen así. Y fíjate que el contenido de los conjuntos flacos es cero, si es, bueno, el contenido de estos conjuntos es cero, entonces es flaco. O si es flaco, quiere decir que el contenido es cero. Muy bien. ¿Sí?
profe, creo que sí. ¿Vale? Bueno, es muy, muy sutil el detalle. Y sí, definitivamente puede confundir porque pues no le estamos llamando flacos, les estamos llamando conjuntos de contenido cero. O sea, y cuando yo digo conjuntos con contenido, como habíamos dicho hace ratito, un conjunto tiene contenido si es susceptible de que se le pueda calcular su área, su volumen, su hipervolumen. ¿Qué cosa es eso? ¿Quiénes son? Son los conjuntos que están acotados y cuya frontera es de contenido cero. O sea, cuya frontera es flaca. ¿Sale? Esos son los conjuntos a los cuales yo les voy a poder calcular su hipervolumen, o su volumen en general, su contenido, ¿verdad? Voy a decir que tiene contenido si se le puede calcular el volumen. Y se calcula a través de la integral. Ahora, si resulta que el contenido de un conjunto en Rn es cero, entonces quiere decir que era de la familia de los conjuntos que yo estudié al inicio del curso, los de contenido cero, o sea, los conjuntos flacos. Y viceversa, si yo tengo un conjunto que yo ya sé que es de contenido cero, entonces, al calcular su contenido, me tiene que dar un cero. ¿Más o menos? Sí, ya más o menos quedó claro, profe. Ok. Entonces aquí vamos a poner... Cuando jueguen con las definiciones, vamos a... Bueno, inclusive si quieren lo escribimos qué es lo que tenemos que probar. ¿Qué se debe probar en este último ejercicio? Hay que intentarlo, ¿sale? Si no sale, si hubiera algún problema, lo hacemos aquí. La intención es que los ejercicios de esa tarea, esos 10 ejercicios que están ahí, los probemos aquí. Y como son sutilezas o pormenores de la fundamentación, pues el trabajo final sería ya escribirlos de manera formal, ¿verdad? Pero vamos a trabajarlos aquí. Por eso les decía que no se me asustaran si veían, no se agobiaran si veían algunas definiciones ahí feas, unos resultados feos, porque definitivamente es algo que yo también tendría que hacer en la clase, ¿sale? Pero es bueno que en este momento en el que ustedes ya tienen alguna noción, pues con el esfuerzo de intentar la tarea o de entender los enunciados de la tarea, pues yo voy a poner orden en todo lo que he visto hasta ahorita, me sirve para repasar, incluso me sirve para yo hacer el esfuerzo de ir un poquito más allá y pues ya con ese esfuerzo junto con lo que veamos en clase o que los discutamos en clase, seguramente Ulises y también va a estar trabajando sobre eso, pues entonces ya nos va a quedar perfectamente claro, ¿vale? Digamos que la tarea es una guía y es un instrumento para nosotros seguir trabajando, para hacer una pausa de repaso de momento y seguir trabajando. Entonces, ¿qué quiere decir que el contenido de un conjunto sea cero? Esto es un cálculo, ¿verdad? Y por otro lado, decir que S es de contenido cero es una definición para establecer una familia. ¿Vale? Que S sea de contenido cero, ¿cuál era la definición? Que existe en una familia finita de celdas tal que la unión de las JIs cubre al conjunto S y además la suma de los contenidos de los JIs se puede hacer menor que epsilon. Para toda epsilon mayor que cero existe no sé qué. Bueno, y esto es la propiedad, esto es lo que quiere decir que un conjunto sea flaco. Bueno, que sea de contenido cero. No estoy calculando su contenido. ¿Vale? Ok, ahora que el conjunto tenga contenido cero a través de un cálculo, quiere decir que yo calculé la integral de esa función g que yo tenía hace rato sobre j. J una celda que contiene a S y g
sobre J, vamos a poner así, la función que tiene un valor 1 cuando X está en S y que tiene valor 0 cuando X está fuera de S, ¿verdad? Y resulta que cuando hice este cálculo, me dio 0. Entonces, la pregunta es, ok, yo tengo un conjunto que le calculé su contenido a través de esta definición, a través de la integral, y resulta que esto significa que existe una familia finita de celdas tal que al cubrirlo, tal que cubre el conjunto y que el contenido se puede hacer menor que una epsilon dada de antemano. ¿Sí ven la diferencia? Sí, ya me quedó más claro, profe, gracias. Muy bien. Y vamos al revés. Si tú tienes un conjunto de contenido cero, que cumple con esta definición, por supuesto, cuando tú calculas la integral de esta función 1 sobre el conjunto S, o sea, el contenido, calculas el contenido, resulta que el contenido te da 0. Y ese es el converso. ¿Sale? Sí, Eso. profe, gracias. Muy bien. Ahorita les muestro el libro donde estoy basando estos conceptos. Ahorita se los comparto también si gustan, para que les dé alguna idea. Y definitivamente vamos a regresar el día miércoles y yo quisiera que me dijeran, este ejercicio no lo pude probar, o pude probar hasta aquí de tal cosa, o este no lo entiendo. ¿Sale? Bueno, ahorita también les comparto estas noticias que estoy haciendo. Entonces, esa es la necesidad de tener el ejercicio 6. Yo quiero mostrar que los cálculos, que puedo calcular el contenido de un conjunto y que en particular recupero con ese cálculo los conjuntos de contenido cero. ¿Sale? Bueno. Y entonces, pues lo que viene a continuación son probar algunas propiedades de la función contenido. Si yo tengo dos conjuntos que tienen contenido, fíjense que estoy diciendo, cuando digo que tienen contenido, pues cumplen con la definición, cumplen con el hecho de que los conjuntos son acotados y las fronteras de cada uno es de contenido cero. Y a la luz del resultado anterior, el contenido de esas fronteras es cero. ¿Sale? Entonces, ¿qué me piden allí? Pues bueno, que cumplamos con varias propiedades. Estas propiedades están interesantes, miren. Si tú tienes dos conjuntos a los que les puedes calcular el volumen o el área, resulta que la intersección también es un conjunto de esa familia. O sea, tienes dos cosas a las que les puedes calcular el área, entonces la intersección también le puedes calcular el área. Y a la unión también le puedes calcular el área. Eso es lo que está diciendo aquí. Tienen contenido los dos. Pero más todavía, el contenido de la unión va a ser similar a la suma de los contenidos de los conjuntos, pero le vas a quitar el contenido de la intersección. O sea, los que ya hayan visto algo de probabilidad, es más o menos como la misma propiedad de ese tipo de funciones. Ya empezaron con sus locuras mis gatos. Déjenme hacer un dibujito. Sí pueden ver lo que estoy marcando ahí en el PDF, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, fíjense que si ustedes quisieran calcular el área de cada cosa, un conjunto A y un conjunto B, entonces pues pueden calcular la suma de las áreas, es lo que está diciendo aquí. Pero si ustedes quieren calcular el área de la región completa, pues habría que quitarle una vez el área de la intersección porque se traslapa, ¿verdad? Cuando ustedes ponen contenido de A más contenido de B, aquí están calculando dos veces el contenido de esta parte de la intersección, entonces hay que quitárselo. Si ustedes mandan esto para acá, pues aquí estarían diciendo menos el contenido de la intersección. ¿Sale? Y eso es el contenido de la unión, o sea, la de esa región. Esto no es otra cosa más que mostrar que la función contenido funciona bien.
¿verdad? Lo estoy definiendo desde cero, como les decía. Funciona bien con las áreas, como debería de funcionar. También el inciso B dice que A menos B y B menos A tienen contenido. O sea, de nueva cuenta, tiene sentido decir que puedo calcular el área de esta región y de esta región. Pero que además el contenido de la unión se puede expresar a través de la suma de esas tres áreas. O sea, contenido de A menos B, de la intersección y de B menos A. Contenido de la unión, ¿verdad? Se puede expresar a través de la suma de esos contenidos. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que cuando dábamos un refinamiento de la partición de una celda, yo les decía, pues calculan la suma de las áreas de las celdas chiquitas para calcular el área de una celda más grande? Pues ustedes se podrían preguntar, ¿y qué onda con las intersecciones, verdad? ¿Qué tal que agarras una celda abierta, dos celdas abiertas, y entonces la suma de las áreas pues, deja vacía la intersección, ¿no? ¿A poco sí puedo recuperar el área de esa cosa? Bueno, lo cierto es que sí, ya lo vamos a platicar. Yo creo que es una plática que vamos a tener la siguiente clase. Y que tiene que ver con el ejercicio 9, ahorita les platico. O sea, si la diferencia entre dos conjuntos es un conjunto de contenido cero, tienen la misma área. De hecho, ese resultado me faltó por aquí, ya lo voy a agregar. Bueno, ¿me explico hasta aquí? ¿Se entiende eso? Sí. Vamos bien, profe. Sale. Bueno, todo esto es con la intención de que se entienda bien la tarea. Y esta otra propiedad también es importante. Fíjense, nosotros vamos a tomar un punto en Rn y definimos este conjunto. ¿Qué demonios significa que al conjunto A le sumes un punto? ¿O qué estás dando a entender con esta notación? Ah, bueno. Resulta que si tú tomas el conjunto de todas las sumas, esto podemos entenderlo como una suma de vectores, si quieren. Un vector A que está cuyo punto final está en el conjunto A y un vector B que siempre es constante y un X que siempre es constante. Entonces lo que estamos haciendo es que si aquí tengo mi conjunto A y aquí estoy representando mi vector en Rn, pues lo que estoy haciendo no es otra cosa más que trasladar el conjunto, ¿verdad? Todos los puntos de este conjunto son los puntos del conjunto X más A. ¿Vale? Y entonces lo que está diciendo este inciso es que el contenido no cambia si tú trasladas un conjunto. En símbolos lo pondríamos de esta manera. ¿Sale? Muy bien. Bueno, y ahora este es el ejercicio 8. Si ustedes tienen un conjunto con contenido, o sea, un conjunto susceptible de que se le calcule el área, y tú tienes una función continua y acotada en el conjunto, lo que me gustaría es cómo utilizar la definición bueno, el hecho de que esté acotada y que sea continua para probar que es integrable. ¿Sale? O sea, el conjunto de funciones integrables es una clase más grande que las continuas y acotadas en un conjunto A. Pero en particular es una clase interesante. ¿Por qué? Porque muchas funciones para nosotros van a estar acotadas porque son las funciones que nos permiten dar modelos que puedo yo controlar, modelos matemáticos que puedo controlar, y que sea continua, pues también es muy consecuente con una gran cantidad de funciones que yo utilizo para expresar modelos a través del tiempo. Recuerden ustedes que la idea nosotros tenemos del tiempo es un continuo, es una línea real que va en un solo sentido, y entonces una función continua sobre el tiempo, pues me puede dar un modelo, en particular estos de la caída libre, el tiro parabólico y esas cosas son funciones que dependen del tiempo. Claro, en una dimensión, ¿verdad? Pero yo quisiera extenderlo a funciones continuas y acotadas. ¿Cómo se usa el hecho de que sea continua y acotada para probar que es integrable? Eso es importante verlo. ¿Sale? Muy bien. Y vienen otros enunciados también. La extensión de la integral quiere decir que si ustedes tienen dos conjuntos que tienen contenidos susceptibles de que se les calcule el área, la intersección tiene contenido cero, o sea, la frontera, perdón, la coincidencia de esos dos conjuntos no aporta nada al área,
Entonces tú tienes un conjunto aquí, tienes otro acá, por ejemplo. Ese es el A1 y el A2. Tú sabes que la función está definida sobre esta unión. Tú sabes que es integrable en cada uno. Pues lo que dice esta función es que puedes extender la integral al conjunto completo. Y la puedes expresar en términos de las integrales que ya conoces. ¿Sale, vale? Sí. Y por otro lado también funciona al revés, o sea, es un sí, solo sí. Ok, tú tienes una función que está definida en un conjunto grande A y tú sabes que es integrable por pedazos, o sea, que es integrable en este pedazo A1 y es integrable en este pedazo A2. Sale. Entonces, si es integrable en esos dos pedazos y los conjuntos A1 y A2 son tales que la intersección tampoco aporta al área, entonces tú puedes extender, perdón, puedes, no, más bien al revés, ¿verdad? Perdón, me distraje. Sí, otra vez. Tienen, no, sí está bien, sí lo dije bien. Tienen un conjunto A grande, ustedes saben que la función es integrable en A1 y en A2, y entonces hay que mostrar que, que la función es integrable en A. Déjenme revisar este ejercicio, creo que lo escribí mal. ¿No sería que podemos partir el conjunto y que todos los subconjuntos sean integrables? Ajá, sí, exacto. Sí, esto está mal escrito. Lo voy a corregir. Por eso les di el enlace, porque cuando yo corrijo algo, inmediatamente aparece actualizado para ustedes. ¿Sale? Sí, exacto. Eso es lo que está mal. Más bien por eso estoy diciéndolo mal. Tengo una función que es integrable sobre A. Em, sí, está mal escrito. Debiera decir, la función es integrable en A, entonces las restricciones respectivas son integrables en sus respectivos conjuntos, ¿verdad? Sí, está mal escrito. Lo voy a corregir, ¿vale? Ok. Pero bueno, este enunciado lo que está queriendo decir es que la integral funciona bien con los conjuntos. Por eso tiene mucho sentido definir el contenido de un conjunto, su volumen, su área, a través de la integral, porque la integral es consecuente con el partir los conjuntos. Si la integral está definida en un conjunto y tú lo partes, entonces su volumen sigue siendo recuperable por pedazos. Eso quiere decir la restricción. Y la extensión quiere decir que si está definido el volumen por pedacitos, tú puedes juntar esos pedacitos y puedes hablar de la integral sobre el conjunto completo a través de los pedazos. Esta extensión es la que nos permite trabajar con las celdas, ¿verdad? ¿Sale? O sea, es una consecuencia de que yo puedo partir las celdas en cosas más chiquitas y puedo recuperar lo grande. Ustedes van a decir, ¿y por qué eso es importante de revisarlo, no? Si es intuitivo. Bueno, porque recuerden que estamos trabajando en RN y en un espacio que ya no podemos ver. Y entonces sería lindo que las cosas allá en RN funcionen como funcionan en R2 o en R3. ¿Queda claro eso? Sí, entonces una pregunta, para todos estos ejercicios es utilizar lo que vimos en celdas, ¿no? ¿Lo que vimos en qué, perdón? En lo de las celdas. O sea, tenemos que usar celdas. Em, sí, sí, pero no hacer los cálculos tan a pie, Ah, ok. ¿vale? Sino más bien trabajar con la definición, jugar con las desigualdades en relación a la epsilon que demos, Vale. ¿vale? Sí, habrá Sí, que establecer las definiciones, ¿verdad? Habrá que revisarlas, pero sí, tampoco se trata de hacerlo tan a pie, ¿no? Ya tenemos resultados. Bueno, váyanlo pensando, por eso se lo estoy dando ahorita para que a lo mejor esta tarea la vamos a entregar, no sé, vamos a terminar entregándola en un mes si ustedes quieren, pero vamos a ir agregándole ejercicios y lo ideal sería que ya vaya habiendo trabajo y vayamos resolviendo dudas, ¿no? Y ok, y finalmente el teorema del valor medio, que medio, la palabra medio la entendemos como un promedio, ¿verdad?
porque recuerden ustedes que la media también es el promedio. El teorema del valor promedio. ¿Qué significa en este contexto? Bueno, nosotros sabíamos en R1, cuando teníamos una función, que si yo quería calcular el área de una región, quería calcular el área de esta región, pues entonces podía, digamos, acomodar el área de manera que se convirtiera en un rectangulito. O sea, a lo mejor la función pasa por aquí y aquí no estoy calculando el área que falta y aquí tampoco el rectángulo recupera el área bajo la curva, pues me estoy pasando. Como que la idea del valor medio era juntar esta área y pegársela aquí, o dicho de otra manera, que podías tú acomodar los pedacitos del área de aquí bajo la curva para que pudieras formar un rectángulo que tuviera la misma área que el área bajo la curva. ¿Sale? ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, tú sabías que existía un punto P por aquí, de manera que si calculabas la función en P, esa podía ser la altura de tu conjunto, de tu rectángulo. Y entonces la altura, que es f de P multiplicada por la longitud de la base, te daba el área del rectángulo, que era precisamente la misma área que te definía la integral. ¿Se acuerdan de eso? Sí, más o menos, profe. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, era como que la idea. Ahora o sea, piensen ustedes que son unos carpinteros, no se requiere mucha geometría para ser carpintero, y tienen una puerta hecha de madera, por supuesto, ¿verdad? Y digamos, la parte de arriba es irregular. Lo que dice el teorema del valor medio es que tú puedes hallar un puntito aquí, de manera que te fijas en la altura que la función original le otorga a ese punto, y entonces tú puedes hacer recortes o incluso pulverizar, si quieres, los pedacitos de la puerta, de manera que tenga que terminar de forma rectangular. O sea, tú puedes acomodar esas áreas. ¿Sale? Si tú sabes que una puerta tiene, no sé, ¿cuánto puede tener una puerta? 2 metros cuadrados, ¿no? Y a lo mejor es mucho. No, no sé, 2 metros cuadrados de área. Y la puerta es irregular, entonces puedes encontrar un punto y una altura, de manera que o lo divides entre las dimensiones que quieres que tenga la base, 1 metro, y la altura te tiene que dar 2 metros, y resulta que la función toma el valor 2 metros en algún momento, para algún punto P. ¿Me explico? Sí. Ok. De manera que tú puedes acomodar la forma irregular de la puerta a un rectangulito, ¿no? Sale. Eso mismo dice este teorema, pero para una región. Ya no voy a tener una base con un intervalo. Voy a tener una base para la cual es un conjunto de Rn, o un conjunto de R2 si quieren verlo, si quieren visualizarlo en un espacio que se pueda ver. Ustedes tienen aquí su región A, y aquí encima definieron una función que pues no tiene por qué ser plana. Es una función irregular, ¿verdad? Si ustedes calculan el volumen, imagínense un vaso de agua para el cual hay turbulencia y le toman una foto en algún momento. Bueno, el agua se va a ver así, como la superficie del agua se va a ver irregular. Bueno, lo que dice el teorema del valor medio es que si tú dejas quieto el vaso con la misma cantidad de volumen, la misma cantidad de agua, entonces el agua se va a equilibrar en algún punto. Y resulta que existe un punto aquí adentro para el cual tú puedes definir la función, y la función va a alcanzar la altura del nivel del agua cuando el agua está quieta. Sí, es ilustrativo mi ejemplo. Sí, ¿Sí? Bueno, para eso la función f no tiene que ser cualquiera, ¿verdad? O sea, fuertemente se va a utilizar la continuidad. ¿Sale?
O imagínense ustedes que en algún momento tienen una gelatina que quedó irregular. Bueno, lo que quiere decir el teorema del valor medio es que hay alguna altura específica para la cual ustedes pueden recortar el excedente de gelatina y acomodarlo en los espacios que quedaron huecos, y pueden ustedes formar un cilindro, digamos, si la base es un círculo, y que la función toma el valor de esa altura en algún punto de su dominio. Es la analogía completa con el teorema del valor medio en una dimensión. ¿Sale? Ok. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿y para qué demonios me sirve esto? O sea, ¿para qué tanto relajo? Bueno, porque si ustedes tienen el volumen de un cilindro y lo dividen entre su área, les da la altura, ¿no? Tienen el volumen, lo dividen entre la altura, les da el área de la base. Bueno, resulta que el volumen bajo una superficie también funciona igual. Ustedes bien podrían dividir entre el contenido de la base y les va a dar la altura. Pero lo interesante de la altura es que es función de algún punto del dominio. O sea, hay un punto para el cual sucede eso. De hecho, en cálculo 1, digo cálculo 2, la gente le gusta mucho poner la definición de esta manera. La gente a la que no le gusta ponerlo aquí en un denominador es porque está pensando que el contenido puede ser cero y entonces aquí ya nos metimos en broncas, ¿verdad? Bueno, es más o menos la idea. ¿Se entiende todo este relajo? ¿Sí ven cómo es importante el análisis conceptual de las cosas? Sí, profe. Bueno, visualizan las broncas ante las que nos vamos a enfrentar con esta tareita. Sí, sí hay bastantitas. Muy bien, pero miren, es importante que tengamos ese entrenamiento de utilizar las cosas de manera conceptual. Eso nos hace crecer, ¿sale? Nos hace tomar experiencia en las cuestiones de matemáticas. Sobre todo me interesa que ustedes me digan qué cosas a ustedes les parece sin sentido. O sea, sean críticos, como debiéramos serlo en todos los aspectos, pero más en estas partes teóricas. Hay que ser críticos y decir, bueno, ¿para qué me están pidiendo tal cosa? ¿Por qué tengo yo que definir esto de esta manera? Esas preguntas son las importantes, ¿sale? Em, Como cuando somos jóvenes, ¿no? En la secundaria. ¿Y eso para qué me va a servir? Bueno, es una pregunta interesante, ¿sale? Puede tener muchas respuestas desde que quien la pregunta de plano no quiere estudiar como quien considera que todo lo que estudiamos va a servir para algo, ¿no? Bueno, ya me metí en otras broncas, eso es aparte, pero ese tipo de problemas hay que preguntarlos aquí. ¿Para qué defino esto de esta manera? ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué me están pidiendo? Pues más de uno ahorita medio identifiqué que se sacaron un poco de onda con la pregunta 6, ¿verdad? Bueno, tiene mucho sentido la pregunta 6. ¿Sale? Y esto es importante porque las materias a las que van más adelante, o sea, nosotros tenemos que entrenarnos no solo para entender nuestra materia, sino también para desarrollar habilidades que nos permitan acceder a otro tipo de información en quinto semestre, sexto semestre, considerando los niveles de las materias, porque viene un análisis, ¿verdad? A lo mejor hay gente que va a querer estudiar topología, que quiere estudiar geometría diferencial, y entonces vamos a extender conceptos y es importante ir entrenándonos en este sentido, ¿vale? Aunque yo vaya a ser un matemático aplicado, aunque yo sea físico, es muy importante entender estos conceptos porque pues es como el espíritu mismo de las cosas que vamos a estudiar. ¿Cuántas teorías no son la extensión de alguna otra cosa? Por decir algo de lo que no sé demasiado, la mecánica cuántica, por ejemplo, que extiende a la mecánica clásica. ¿En qué sentido significa que lo extiende? ¿Verdad? Si yo hago un cálculo en una teoría, yo quisiera saber cómo se hace ese cálculo en la siguiente, en la generalización, y por qué esa cosa general me recupera o sigue funcionando para algunos aspectos que ya explicaban las cosas clásicas, ¿verdad? Entonces, es en este sentido que es importante hacer estos análisis, ¿vale? No es que yo los quiera torturar o que yo me esté perdiendo en la textura, es importante.
Y cosas que no queden claras, por supuesto, lo hacemos aquí en clase de inicio a fin, no pasa nada, yo no tengo absolutamente ningún problema, pero sí quiero que haya un trabajo de por medio, eso sí es importante. ¿Estamos? Sí, profesor, gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, Ahora entonces, sí que se vale hacer preguntones, ¿no? sí, definitivamente. Y es que a uno de maestro le gusta dar clases porque cuando uno ya está muy diezmado por algunos conceptos o algunos métodos, pues a veces uno deja de preguntarse cosas. Y entonces uno se sigue alimentando de las dudas que van teniendo ustedes. Fíjate que eso yo nunca me lo había preguntado. O sí, cierto, yo ya pasé por ahí y la solución puede venir en este sentido, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, hoy me tengo que ir más temprano porque tengo que estar en otro sitio a las 9. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy, ¿sale? Revisen Sí, todo profe. esto, por favor, léanlo, traten de comprenderlo, eso es lo más importante. Los primeros ejercicios ya no los mencioné porque son más o menos rutinarios, ¿verdad? Con el criterio de Cauchy tampoco lo he probado, es algo que yo debiera probar en clase, pero si no sale es la aplicación de la desigualdad del triángulo. Pero si no saliera el ejercicio, también me dicen y aquí lo hacemos. Esto es un ejemplito como el que hice la clase pasada de la suma de Riemann. Propongan ustedes una suma de Riemann y díganme cuánto vale y traten de averiguar cuál es el valor de la integral. Ya hicimos trampa la vez pasada, así lo vamos a hacer. Este ejercicio tengo entendido que Ulises les hizo uno similar y yo les compartí uno en las notas de los ejercicios resueltos, entonces hay que escribirlo, ¿verdad? Hay que hacer el ejercicio de escribirlo. Y bueno, este ejercicio también lo hice para una familia finita de puntos, pero sería bueno que ustedes traten de probarlo para una familia finita de conjuntos. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos aquí bastante diversión. Les regalo este juguetote y nos vemos el próximo miércoles conmigo y mañana con Ulises. ¿Vale? Sí, profe, está muy bien. Ok, va, profe, gracias. Vale, pues cuídense y gracias. Igualmente, profe, cuídese. Igualmente, Pase profe, buen buen día. día. Hasta Hasta luego. luego a todos. Que estén muy bien.